Bienvenidas a este canal, soy Ana, la voz de Analquimia, y este es un lugar donde la herida se convierte en poder y sabiduría. En este vídeo vamos a hablar de cómo yo me liberé a través de un narcisista y de una relación durante 3, 4 años con ese narcisista. Nunca me han gustado las etiquetas y hablo de narcisista para que nos entendamos, pero todos los humanos tenemos ese rasgo narcisista dentro, que la psicología ha etiquetado a ciertas personas como narcisistas bueno, porque a la psicología le encantan las etiquetas, pero aunque es verdad que hay personas que tienen unos rasgos más definidos que otras, al final aquí a lo que vamos, si queremos convertir la herida en poder y sabiduría, tenemos que salir de la etiqueta y tenemos que salir de el para qué eso está viniendo a mi vida, ¿no? Está viniendo a mi vida, ¿para qué? Para que yo aprenda a amarme. Es una relación en la que va a poner de manifiesto un espejo muy duro, porque va a ser un espejo que te va a humillar, te va a maltratar, te va a insultar, y tú, como en mi caso eres una persona muy empática, muy sensible, muy agradable, va a justificar y vas a empatizar con mucha sensibilidad con esa persona a la que vas a amar mucho. ¿Qué pasa? Que esa extrema sensibilidad tuya aquí está jugando en tu contra, como a mí me pasó. Es decir, cuando una persona te insulta una vez y tú lo permites, va a volver a insultarte la segunda. Y si lo permite, vas a volver a insultarte la tercera. Y así hasta que no acabe la rueda nunca. Y a mí me pasó. Estuvo un montón de tiempo, al principio era poco, luego ya más, y va aumentando porque se van cogiendo como confianza y ese vínculo se va volviendo cada vez más tóxico. Vale, pero aquí la solución está en que podamos ver ese espejo y dejemos de pedirle al otro que nos dé lo que tenemos que darnos nosotras. Es decir, yo me cansaba de pelearle, me cansaba de explicarle que no quería que me tratara así, que no quería que me hablara así, que no quería que me mintiera, que me sentía mal. Y él me pedía perdón, él se justificaba, pues hablábamos de sus heridas, de su infancia y demás. Y ahí yo tenía el rol de salvadora, que probablemente sea el que tú también tienes. Crees que vas a salvarlo de esa infancia tan dura que tuvo. Pero personas con una infancia más dura han elegido el amor, con lo cual que él elija el amor o no, no depende de ti, depende de lo que él elija. Y cuando una persona elige tratarte mal, la responsabilidad de irte de ese sitio es tuya, no es de él, porque él está cómodo, él no tiene ningún conflicto. Es decir, el conflicto aquí lo tiene que solucionar la persona que lo tiene, que en este caso seguramente seas tú, como lo tuve yo. ¿Y cómo yo me liberé a través de ese narcisista? Y sí, con una voluntad muy firme. Por encima de todo quiero ver, por encima de todo quiero ver, por encima de todo quiero ver. Fue un vínculo en el que, o sea, no solamente él me insultaba, nunca me pegó, pero sí que estuvo a punto de hacerlo alguna vez. Y, y yo tenía una firme intención de dejar de pedirle a ese espejo que cambiara, que me diera lo que yo necesitaba, y empecé a darme yo lo que él no me daba. Cada vez que miraba para adentro veía dolor, veía mucho dolor. Y aquí también me jugó el crecimiento espiritual en mi contra, porque justamente cuando yo estaba con él estaba empezando a crecer espiritualmente, y entonces mi propio crecimiento y mis propias heridas y ver todas esas heridas y vulnerabilidades también me hacían mirarlo a él con una gran compasión. Y hasta ahí todo bien, pero cuando sigues justificando quedarte en un sitio por amor y el otro no te da amor, al final la responsabilidad y salir de ahí es de una misma. ¿Qué pasa? Que como salir de ahí duele, te quedas, que también duele. Pero como no quieres responsabilizarte de ti
y de tus heridas, te quedas ahí. Pero la grandeza es que se puede salir. Puedes entrar en una rueda porque hay muchos picos de que te da todo: enfado, reconciliación, enfado, reconciliación. Entonces a esos picos tu sistema nervioso se engancha, es como si fuera una droga, ¿vale? Tienes que ser muy firme porque tu estado emocional va a estar así y va a estar siempre así. O sea, yo estuve a punto de morir con este chico. Cuando eso pasó, se cayó una venda y dije, ¿cómo he podido llegar hasta aquí? ¿Cómo he podido llegar hasta aquí? O sea, las personas no cambian. No, las personas no cambian, o por lo menos no cambian porque tú se lo pidas. Es decir, si tú estás en un vínculo y ese vínculo no te da lo que tú necesitas, vete, pero no pierdas tiempo en querer que la otra persona cambie, porque ahí lo único que se está pidiendo es que cambies tú, que te transformes tú. Y a veces la transformación más dolorosa es de irte de lugares en los que quieres estar, porque no todo lo que amas es bueno para ti. Y ahí está el aprendizaje más grande: dejar ir y desapegarte, de que el resultado sea como tú quieres y de que deje de querer que, porque hay expectativa de que el otro en algún momento sane y cambie y la relación se convierta en eso de lo que tú tienes en tu mente, que realmente de lo que te has enamorado es de la idea que has hecho en tu mente, porque esa realidad no existe, es simplemente una idea que tienes en tu mente. Y entonces cuando te das cuenta de eso y te das cuenta de que el otro no va a cambiar nunca, ahí tienes que tomar responsabilidad de ti. Es en ese momento cuando tomas completa responsabilidad de ti, cuando tú puedes tomar el mando y cuando ya puedes elegir irte. Ahí vas a tener otro reto, que él no va a querer que te vayas porque él estaba cómodo ahí. Era como tú eres una fan. Entonces él va a necesitar de ti porque eres su fan y se alimenta de ese estado tuyo de estar para él, ¿no? Entonces, cuando tú ya dejas de alimentar ese estado, él te va a buscar y te va a buscar más y va a parecer que él cambia. Pero no está cambiando porque sea un cambio real, está cambiando desde la desesperación porque tú te estás yendo y porque tú estás empezando a responsabilizarte de ti y a dejar de poner energía en él. Entonces, cuando eso pasa, él te va a volver a buscar y tú vas a creerlo o no. Todo lo que se hace desde un estado de desesperación, y eso es desde un estado de desesperación, porque no es desde la meditación, desde la calma, desde la tranquilidad, es desde él a toda costa quiero que estés conmigo, entonces él va a jugar todas sus cartas para que tú te quedes, ¿vale? Si tú te quedas o ya te has quedado en alguna ocasión, ya habrás visto que ha vuelto a ser el mismo de antes. Entonces ahí es otra vez esos niveles para arriba, esos niveles para abajo y el sistema nervioso empieza así. Eso es lo que tú has entendido que es el amor. Entonces no te va a ser fácil salir de ahí, porque tú has entendido que algo que es en calma no es amor. Entonces vives en esos picos de arriba y abajo. Pero la solución, yo salí cuando estuve a punto, como he contado, de morir a manos de él. Se le fue la pinza y en una ocasión me insultó, me escupió, no me pegó, pero yo sentí literal como el demonio estaba dentro de él. Y ahí lo más bonito que podemos hacer y cómo me liberé yo, porque lo que toda la sociedad te va a decir, lo que tu mente te va a decir, todas tus amigas te van a decir, tu familia te va a decir, y van a incitar el odio hacia él. Ese odio hacia él realmente te está haciendo daño a ti, porque el odio nunca hace daño al otro. Se come y mata a la persona que lo siente. Y entonces, si ese odio dejas de proyectarlo en él y simplemente tú te abres a sentir eso, te vas a dar cuenta que hay mucho dolor. Hay mucho dolor hacia ti por haberte no escuchado,
por haberte quedado en lugares donde sabías que no eran para ti, por no haberte respetado, por no haberte amado como tú debías amarte. Realmente ese enfado que parece hacia él es contigo misma. Y cuando tú entras en ti, sientes el dolor que hay en ti, te perdonas, porque una parte grande de todo esto es perdonarte por haber elegido ese dolor, por haber elegido ese vínculo, que podías haber elegido diferente, sí, pero no lo hiciste. Entonces ahora la tarea es perdonarte. Y se hace como un estado que va de la mano. Cuando tú te perdonas a ti, también puedes perdonar al otro. No sé en qué punto se llega a perdonar completamente, no sé en qué punto nos llegamos a liberar completamente, no sé en qué punto la humanidad llega a estar sanada completamente, pero sí sé que hay un punto en el que cuando tú eliges el amor por encima del miedo, eso te va liberando completamente, un poco, cada día un poco, pero te va liberando. Entonces, lo más importante es poder elegir el amor. Y el amor no implica que te quede. El amor no implica que te quedes en lugares donde no se te ama, donde no se te respeta, donde se te insulta. El amor no implica eso. El amor lo que implica es que tú seas honesta contigo, que tú puedas poner límites, pero no al otro, sino a ti misma, que permites que llegue a tu vida, cómo te alimentas. Y no solamente con la comida, te alimentas con las relaciones que eliges, te alimentas con las cosas que escuchas, te alimentas con los vínculos de amistades que nutres. Esa es tu verdadera nutrición y ahí es donde tienen que estar tus límites. Y ahí te das cuenta el cómo me estoy nutriendo. ¿Estoy nutriendo el amor o estoy nutriendo el miedo? Así que, bueno, yo conseguí salir de ahí y no solo salir, sino que fue una de las mayores liberaciones de mi vida. Ahí fue cuando empecé a conectar con la figura de María Magdalena. Y digo esto porque yo siento que si no hubiera sido gracias a la presencia de esa energía en la que yo sentía que el dolor y el amor entraban a mí a partes iguales, yo creo que hubiera seguido alimentando el odio. Pero cuando hay una intención firme de elevar la conciencia, de ser amor, y ahí me di cuenta que el amor no implica que nos quedemos. El amor no implica que justifiquemos lo que el otro hace. Lo podemos comprender. Desde una conciencia elevada se puede comprender que el otro no está haciendo mal, que el otro simplemente está siendo víctima de sus propias heridas. Pero eso no implica que yo me tenga que quedar cuando el otro no sabe regularse o no quiere o no lo elige, porque al final es una elección. El otro no lo elige. Y no lo elige porque para él es cómodo quedarse ahí, pero hay una parte que para ti también es cómoda, por eso te queda. Entonces, lo incómodo es afrontar que el amor no te exige sacrificio, que el amor no te exige quedarte en lugares donde tú no eres honrada y que puedes poner límites y que puedes poner enfado y que el enfado no tiene por qué dañar a nadie y que puedes enfadarte, como decía, desde un lugar sano y que la otra persona también es responsable de enfadarse y abordar ese enfado desde un lugar sano. A mí me pasó que, por ejemplo, cuando él se enfadaba, porque él vivía enfadado, y a mí me pasaba que yo me sentía como culpable de su enfado. Parecía que yo siempre hacía algo mal por lo que él se enfadaba, que yo no era suficiente o que algo en mí lo molestaba. Y, y bueno, fue muy interesante ver toda esa película porque al final todo eso parte de cómo nos hemos percibido a nosotras mismas en la infancia y todas esas son oportunidades en las que yo me iba dando cuenta de cómo, aunque mi mente me decía que yo era culpable de su enfado, cómo sabía que eso no era real, que yo no era culpable del enfado de nadie, que yo soy responsable de mí, que el otro también es responsable de sí mismo. Y entonces cuando empiezas a sacar los balones fuera y tú te haces responsable de tus balones, de ahí nace un poder increíble, pero tienes que estar dispuesta a salir de las mentiras que te cuentas, porque quedarte con un narcisista y estar con un narcisista, y digo narcisista porque tú y yo también somos narcisistas, lo que no etiquetadas bajo la psicología, y tenemos otro patrón diferente en los que a nosotras se nos ha etiquetado de víctima, pero realmente la víctima es el cómo te piensa.
al igual que él, es víctima de cómo se piensa. Si tú te pensaras desde una conciencia más elevada, no tendrías ninguna necesidad de vincularte con una persona de ese tipo. De hecho, no te podría ni siquiera sentir atracción hacia él. Si hay una atracción es porque hay algo que tú quieres ver en ese espejo. Y lo que quieres ver en ese espejo es a poder amarte a ti, a que seas tú la que te valide, a que dejes que sea, eh, para que no busques la validación en el otro, para que no sea el otro el que te valide, para que no sea el otro el que te da el amor. O sea, el otro nos va a validar, el otro nos va a dar el amor, el otro nos va a escuchar, el otro nos va a amar completamente. Pero cuando tenemos un espejo de ese tipo es porque el espejo que ahora mismo la vida nos está pidiendo que nos tiene que amar somos nosotras. Y darnos cuenta que somos nosotras también las que está impidiendo que ese amor llegue. Porque estamos permitiendo lo que no es el amor. Y cuando permitimos lo que no es el amor, el mensaje que le estamos dando al universo es: quiero más de esto, quiero más de esto. Y el universo te sigue dando más de lo que no es amor. Entonces, cuando tú te reconoces que eres la responsable de lo que pasa en tu vida, no eres responsable de lo que él hace, pero sí eres responsable de dónde te queda y de dónde elige irte. Y desde ese lugar empieza a llenarte la vida de un amor que ya nace de ti. Y luego será la misma vida la que ponga espejos en los que te muestren el amor que tú ya eres. Así que bueno, esos vínculos con narcisistas son oportunidades increíbles de poder amarnos, de poder liberarnos, de verdad, cuando hay una intención firme en querer amarnos a nosotras y poder ver, porque no nos hemos visto antes, entonces yo creo que esos espejos vienen en un momento en el que ya no podíamos, la vida es como, bueno, te lo tengo que hacer tan evidente, tengo que hacer tan evidente de que no te amas, que te voy a poner un espejo de este tipo. Y son espejos que vienen así de fuertes para que sea así de fuerte la manera en la que nace también ese poder y esa sabiduría y ese decir: hasta aquí. Esto no lo merezco, pero esto no lo merezco porque ya dejo de elegirlo, porque el merecimiento al final no es algo que todos merecemos amor y luz, pero todos tenemos que estar dispuestos a elegirlo y no todo el mundo, no todas las mujeres queremos elegirnos, porque nos han enseñado desde muy pequeña a ser complacientes, a estar más para el otro que para nosotras mismas, a nuestras madres incluso, a poner la comida primero en la mesa para el hombre. Entonces es una tarea y una responsabilidad de nosotras el elegirnos. Y estos espejos vienen para que puedas elegirte. Y si eso lo logras con un espejo de este tipo, que es de los espejos más dolorosos que te vas a encontrar en la vida, o sea, si puedes elegirte, si eliges elegirte, o sea, de verdad que ya no hay nada que pueda contigo. Si estás en ese bucle, si crees que no puedes salir, si no sabes cómo, escríbeme, te acompaño. Tengo un programa de 6 meses de acompañamiento en el que te doy la mano, te guío y te llevo a que conectes con ese poder, esa sabiduría y a que rompas todas esas limitaciones, a que dejes de estar en la niña, a que dejes de estar en la herida y conviertas todo eso en poder, luz y sabiduría. Así que gracias por haber llegado hasta aquí. Nos amo.